¿Cómo están? Bueno, tenemos un nuevo video. En el de hoy iba a hablar de los medios para continuar con el anterior, pero charlando con alguien me hizo ver que es un tema muy interesante y lo quiero tocar. La verdad que lo quiero charlar con ustedes. Hace un par de días escribí algo en Facebook al respecto y me hizo recordar esto y dije, bueno, hagamos un video sobre eso. ¿Dónde comienza todo en la cadena de audio? En el enchufe, en el toma corriente. Ahí comienza todo. En realidad podemos ir un poco más allá y podemos ir hasta el pilar. Es el pilar de tu casa o el tablero, si vivís en un edificio, el tablero de tu edificio. Bien, de allí en adelante podemos empezar a trabajar para mejorar la calidad de la electricidad que llega al toma corriente con el que se va a alimentar toda tu cadena de audio. En un segundo vamos a empezar a charlar sobre eso. Pero, ¿por qué es importante esto? Bueno, los equipos, hay una frase muy interesante que describe todo esto, los equipos son moduladores de corriente. Y si los equipos son moduladores de corriente, es muy importante que esa corriente sea de la mejor calidad posible para que cada equipo pueda entregarnos todo su potencial. Si esto no ocurre, el equipo tiene reservas o conflictos o problemas que no le van a permitir expresarse tal y como el diseñador en algún momento lo creó. No sé si todos los diseñadores a la hora de crear un circuito que va a amplificar o vaya a hacer lo que haga en caso digital y diferentes cuestiones, piensan lo que hay detrás de ese transformador o fuente que colocan para alimentar sus equipos. O sea, pueden escribir 220 o 110 o 100, 230. Pero no sé si todos piensan en qué es lo que viene. Yo creo que en realidad muchos de ellos lo plantean como un ideal, 220, en nuestro caso. Y de allí en más, bueno, una fuente y la fuente con regulación y filtrado y diferentes cosas. Pero si eso fuese perfecto, por decirlo de alguna manera, la creación de acondicionadores de línea para mejorar la calidad de la corriente, bajar ruidos, etc., y la creación de regeneradores de corriente, no tendrían un efecto tan importante, tan fuerte, tan impactante sobre la escucha. Por lo tanto, podemos pensar que las fuentes de los equipos muchas veces no están hechas con toda la perfección con la que tendrían que estar hechos. De hecho, se me ocurre que todos los equipos deberían tener mínimamente un acondicionador importante previo a la entrada, como para ya reducir cierto nivel de ruido que viene en la línea y darle a su equipo una mejor calidad de corriente para que el equipo haga lo que tiene que hacer. Pero no lo he visto en lo personal en casi ninguno. Abrí varios equipos para curiosear o hacer algunas cosas sobre ellos, pero yo no he visto ningún equipo que entre el toma de entrada y el transformador o la fuente haya algo que tenga que ver con acondicionamiento de esa corriente para darle una mejor señal al sistema. Algún choque alguna vez, algo muy particular, algún capacitor en paralelo, en la entrada, no más de eso. Bueno, siendo los equipos moduladores de corriente, volvemos al punto de que la corriente es un punto crucial. Y mis primeros pasos en saber qué pasaba con la corriente fueron en los años 80, donde me enteré que polarizando bien los equipos, en aquella época teníamos enchufes con dos orificios,
polarizando bien los equipos sonaba mejor y se perdía este efecto como de cosquilleo que tenían algunos chasis de los equipos cuando estaba la polarización invertida. Al mismo tiempo, polarizando correctamente toda la cadena, también cambiaba el sonido general de todo. Era más claro y más placentero de escuchar. Y tenía menos ruidos, inclusive. Esto también ocurría. Yo les voy a hablar siempre de mi experiencia, eh, de lo que yo viví, de lo que yo experimenté. Yo les voy a hablar de lo que me pasó a mí en persona, en la vida real. No vamos a teorizar ni voy a decirles esto es así porque no, bajo ninguna circunstancia. Les voy a contar mi experiencia y lo que hice. Y si quieren pueden probarlo. Y si les da resultado, ese es el objetivo. Y si no les da resultado, no pasa nada. Porque no todos los equipos son lo suficientemente reveladores como para mostrarlo, y no todas las personas escuchan sensiblemente de la misma forma o diferentes frecuencias. Así que si hay 8.000 millones de habitantes, hay 16.000 millones de oídos, y creo que la mayoría escucha distinto. Así que no hay una verdad absoluta en esto. Por lo tanto, lo que me parece a mí me puede parecer a mí y a algunos más, y lo que le parece a otro le puede parecer a él y a algunos más también, etcétera. Pero no hay una forma de escuchar, es tu forma de escuchar o mi forma de escuchar, la que nos gusta a cada uno, la que nos hace bien, la que nos da placer, la que nos hace olvidar de cosas o porque nos extrae, nos hace viajar con la música a donde el compositor quiso llevarnos. O como digo yo, hay algunos discos que son películas para ver con los oídos. Bueno, volviendo a la electricidad. Para mí es un punto crítico, muy crítico, para mí. Entonces le puse muchísimo trabajo, muchísimo empeño, etcétera, a este tema, porque obtuve muy buenos resultados desde el primer momento. Bueno, pasaron los años y ya en la sala de Olivos, que teníamos ahora 15 años más o menos, le pedí a la compañía que me proveía de luz, de corriente, perdón, electricidad, que viniera que me permitiera probar qué fase tenía menor distorsión. Y vinieron, macanudos, me fueron cambiando las fases y yo con un osciloscopio y un transformadorcito 220 de 22, pude medir la distorsión de la línea. Y me quedé con la fase que menos distorsión tenía. 10 puntos se fueron y a partir de ahí yo tuve una mejor escucha y un mejor soundstage. Después, buscando otra cosa, descubrí que trabajando sobre la corriente de otra manera se lograba algo muy pero muy interesante para bajar ruido, y a medida que yo iba bajando ese ruido en más altas frecuencias, lo que se ganaba era una mayor claridad en el agudo, donde el equipo estaba haciendo mejor su trabajo y el parlante lo podía contar. Así que uno va aclarando, va separando las cosas y las vas aclarando. Entonces vas sabiendo que no era el bafle, sino que venía de atrás. Y eso llevó a la creación de un producto muy interesante que me acompaña desde que retorné al audio, ahora hace 19 años más o menos, y que lo fui puliendo durante todos estos años. Prueba, error, experimentación, etc. En estos años también, charlando con diferentes personas, me fueron explicando los motivos de por qué ocurría esto. Y tiene toda una ciencia detrás que no viene al caso, pero
tiene toda una ciencia detrás que explica por qué este accesorio, vamos a llamarlo, produce este efecto tan positivo en la escucha. Es un accesorio que en algún momento voy a darle vida para quien lo quiera probar y después usar en su instalación si desea. Por ahora sigue en estadio prototipo, y está puesto en la instalación de mi casa y de las otras salas con las que estoy trabajando. Bueno, primer punto, cuidar la corriente. De esto se trata. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, punto número 1, la elección de la térmica barra disyuntor. Lo que tengan o lo que vayan a usar o lo que decidan usar. Yo creo que ese punto es crucial. Para mí, por mi experiencia como fabricante también de cables artesanales, yo hago 3 tipos de cables. Cable de cobre puro, de alta pureza, muy alta pureza. Todo esto comenzó también hace más o menos 15 años. Hago cables desde mis 13 años, así que... Pero hace 15 años comencé en la búsqueda de los materiales adecuados para crear los cables que hoy son los cables de SK. Durante 2 años estuve recibiendo muestras o comprando yo muestras de diferentes tipos de materiales, llámese cobre, llámese plata, llámese aleaciones de plata con oro, hilos de oro, etc. Y así fue como seleccioné de todas esas muestras un cobre específico, una muestra de cobre específico de alta pureza. Cuando hablo de alta pureza podría decirles cobre, ono, etc. Pero no todo el mundo sabe a qué se refiere, entonces hablemos de un cobre muy puro, de cristal de molécula larga. Es todo lo que quiero decirles, porque no quiero hacerlo complicado. Después plata aplicable a audio o tecnología aeroespacial. En realidad es plata para tecnología aeroespacial que yo la aplico en audio. Y que se diferencia muchísimo a una plata de uso industrial o de joyería. Suenan totalmente distintos. O la aleación final, que fue plata oro cobre, que es nuestro mejor conductor cable. Bueno, porque a ver, es muy importante esto. Yo escucho de qué están hechas las cosas, o sea, todos lo escuchamos, el tema es prestarle atención. Todos tenemos excelentes oídos y si prestamos atención o entrenamos el oído nos vamos a dar cuenta. Pero bueno, muchos de ustedes les pueden llegar ustedes pueden saber claramente, han hecho pruebas, estoy seguro, de conectar un cable de cobre, un cable de plata, etcétera, y han escuchado diferencias. Estoy convencido, porque lo viví, que uno escucha de qué están hechas las cosas. En el video anterior dije que para mí los equipos son un conjunto resonante junto con la sala, es una forma de definirlo. Y también les puedo decir claramente que creo que escuchamos de qué están hechas las cosas. ¿Sí? O sea, por eso algunos fabricantes a un amplificador le colocan madera, otros le dopan el chasis para que no vibre, otros, en el caso Analog Domain, le hace un revestimiento tipo goma, etcétera, etcétera, etcétera. Hay gente que le pone mucha atención al chasis porque el chasis resuena. Bueno, escuchamos de qué está hecho, de ese metal, de qué están hechos los cables, de qué están hechos los capacitores, de qué están hechas las resistencias. Escuchamos todo, hay resistencias de carbono y resistencias. Bueno, no vamos a entrar en esto, pero creo que escuchamos el equipo da una sumatoria
de los elementos con los que está fabricado. El sonido de ese equipo es una sumatoria de los elementos con el equipo que está fabricado, o con que el equipo está fabricado. Y creo que esa sumatoria de elementos fue seleccionada en las empresas más importantes con el paso de los años. Seleccionaron qué resistencia va en qué lado y por qué válvulas iban a usar una válvula, qué transistor, cómo quitarle resonancias al chasis, qué tipo de potenciómetro y por qué, o qué tipo de qué manera manejan el control de volumen, etc. Es muy delicado este punto. Lo vamos a tratar en otro video, porque es muy amplio y no quiero hacer un video muy largo. La corriente que tiene que llegar a los equipos es la mejor posible. Entonces, si ustedes cuidan en la entrada las térmicas, que sean de buena calidad y de un amperaje adecuado para lo que va a consumir el equipo, 20-25 amperes mínimo, es lo que sugieren. 40 amperes lo van a leer en todos lados, 60 amperes. Eso ya es a elección, pero escuchamos de qué están hechas las térmicas o los disyuntores. Un disyuntor de baja calidad no es sugerible para un sistema de sonido porque le genera un ruido y un sonido muy particular al equipo que no es agradable. Es parte de todo el trabajo que nos vamos a tomar para poner a punto un sistema, y todo comienza en el sótano de tu edificio o en el pilar de tu casa. Tengo muchas personas conocidas que han hecho una instalación directa desde el pilar o del sótano a donde está el equipo con un cable de buena calidad, y esa instalación le trajo enormes beneficios al sistema completo. Cables de menor resistencia, donde hay menos pérdidas en tramos que son largos, etc. O cables muy particulares, cables realmente sofisticados que evitan que el cable actúe de antena, todo ese recorrido. Bueno, hay trabajos muy interesantes para hacer para pulir el tema de corriente, y recordando que los equipos son moduladores de corriente, es crucial que la corriente que llegue sea la mejor posible. Una vez que llegamos a nuestro equipo, vamos a encontrarnos con un toma de pared. Los tomas de pared nuestros suelen ser frágiles y están hechos de metales muy blandos que traen un serio problema. Los japoneses se han especializado en crear tomas con muchísima calidad en la elección de los metales: bronce, cobre endurecido, cobre bañado en plata o en diferentes aleaciones, etc., que hacen una característica de sonido final, pero lo que mejora es el punto de conducción, o sea, el punto de contacto, perdón. Lo que mejoran los japoneses es el punto de contacto. 2 placas ultra pulidas y la pala del conector o del tipo europeo que ingresa, y hay una superficie de contacto casi perfecta entre ambas partes. Esto elimina algo que ellos llaman microchispa, que se escucha claramente. Es como un arenado en los medios, en los pianos, es como un granulado en los platillos de las baterías. O sea, hay tantos detalles para pulir dentro de un sistema que a medida que vamos trabajando sobre ellos, el equipo va siendo cada vez más claro, más transparente y mejor. Y quizá no tiene nada que ver con el equipo, no tocamos el equipo todavía. Bueno, en su momento, vaya por el 2000, comencé a trabajar con algunos de estos tomacorrientes, y me fui quedando empecé a trabajar con la empresa que, entre comillas, más me gustaba en cuanto a su sonido final. De nuevo, escuchamos los metales, entonces si escuchamos los metales uno puede, este conector suena de tal forma, me genera esta característica de sonido, este conector suena de otra manera, etc. Pero hubo uno en particular que
Fue increíble su sonido. Y lo fabricaba como un accesorio FIM, First Impression Music. Winston Ma, dueño de First Impression Music y creador de los K2, etc., o sea, CDs con un procesamiento increíble previo a la fabricación del mismo, tenía una línea de accesorios muy interesante. Winston era audiófilo y con un oído extraordinario. Entonces, él, que sabía de qué se trataba la cosa, dentro de sus accesorios tenía tomacorrientes. Y este tomacorriente, que no lo tenemos más porque Winston se fue, este tomacorriente es, por ciertas características, el que más me gusta. Pero no hay más, lamentablemente. Así que yo trabajo una línea de tomas japonesa a la cual le hago ciertos tratamientos nosotros y lo humanizo todo lo posible. Y utilizo el término humanizar porque todo esto es absolutamente tecnológico, pero lo interesante es llevarlo a perfeccionar todo lo posible o mejorar todo lo posible la conexión entre la música, que es tan humana, y nosotros, ¿sí? No le voy a pedir a un equipo que haga lo que hace un instrumento real, porque sé que estamos lejos todavía de eso. Y no sé si algún día un equipo va a llegar a emular lo que un instrumento real proyecta. Pero pasan los años y las cosas van creciendo y es muy interesante lo que sucede. Así que ojalá la tecnología nos permita achicar esa distancia todo lo posible a grados imperceptibles. Bien, estos tomas, hembra y macho, los japoneses relatan que hay que hacer 20 kilos de fuerza para poder enchufar y lo mismo para desenchufar. Esa presión que hay que ejercer y esa calidad de contacto, ese pulido que tienen los contactos, hace que la microchispa no exista. Encima se pueden agregar mejoradores de contacto o lubricantes, etc. Eliminamos por completo un efecto negativo que tiene la mala conexión en los equipos. Entonces, si comenzamos trabajando desde la entrada, quien puede hace un cambio de cables por cables de mejor calidad. Llega a una térmica o disyuntor de alta calidad. Nosotros trabajamos un disyuntor alemán muy interesante de la firma Doepke, que tiene una calidad de construcción increíble y que el sonido es extraordinario cuando uno lo instala. Es el único disyuntor que yo puedo tener instalado en la línea. Y de hecho tengo uno abajo y otro acá arriba en la línea que viene directamente al sistema. Habiendo trabajado eso y haciendo una línea en lo posible para quien puede, una línea directa al sistema, es fundamental que de la pared salga o tengamos en la pared un conector de muy buena calidad, porque de aquí se va a alimentar todo el sistema. Muy buena calidad y muy buena tolerancia o capacidad de transmisión de corriente. ¿Ok? Esto es fundamental. Bueno, puliendo esto podemos pasar inmediatamente a los equipos a través de un distribuidor o power bank o zapatilla, dependiendo del tipo de producto. Vamos de nuevo, las zapatillas que se venden en Argentina son frágiles, algunas parecen sólidas, pero la calidad de contacto deja mucho que desear. Primero porque no existen estos famosos 20 kilos y segundo porque no hay pulido. Y la superficie de contacto a veces ni siquiera es paralela, están tocando dos bordes, dos filos. Se puede abrir una zapatilla de unas marcas nacionales
y recablearlas, eso puede llegar a funcionar. Va a mejorar, sí, porque el cable interno es muy baja calidad. No está pensado para algo tan sofisticado, está pensado para veladores, cargadores, transformadores o cargadores de computadoras. Está pensado para esto. Y el audio, si queremos, audio y video, si queremos extraer de él todo su potencial, nos va a pedir un trabajo intenso en este sentido. Entonces, nosotros trabajamos dos productos. Uno es Isotec inglés, con toda una línea impresionante de productos, desde la regleta o powerbank más sencillo a regeneradores de corriente extraordinarios. Con ellos podemos resolver todos nuestros problemas. Pero yo encontré en la experiencia una forma o la que me funcionó a mí, una forma de hacer las cosas que me resultó óptima a la hora de escuchar música. El acondicionador de línea lo que va a hacer es quitarnos ruidos que vienen en la línea, armónicos, toda una cosa muy larga y no quiero hacer un video súper extenso. Pero va a resolver muchos de estos conflictos que vienen en la línea. Por lo tanto, nos va a dar a nosotros la senoidal de 50 ciclos lo más limpia posible, y lo único que vamos a tener es la pequeña distorsión que, dependiendo de la zona, oscila entre el 1, 1,5, 0,9, 2, 2,5, y he leído hasta 16% de distorsión. Eso viene en la línea. Eso ya no es una senoidal, se parece casi a una cuadrada. Es muy complejo de escuchar música con una señal con una corriente así, con una alimentación así. Muy complejo. Diría que prácticamente imposible. Ahí entra en juego un segundo equipo, que es un regenerador de corriente. Nosotros trabajamos como regeneradores de corriente PS Audio, de origen norteamericano. ¿Qué es lo que hace un PS Audio? Recibe la corriente, 220 volts, con esta pequeña distorsión, la rectifica, la vuelve a amplificar, con un oscilador nos entrega 220 volts, 0,1% de distorsión, 50 ciclos fijos, y el voltaje que nosotros le hayamos configurado, de 220 a 230. Ciertos equipos europeos trabajan mejor con 230, entonces es conveniente configurarlo en 230, etc. Para mí, en lo personal, mi experiencia, un acondicionador de corriente previo y detrás de él un regenerador me dio la mejor experiencia de audio, me sigue dando la mejor experiencia de audio posible. Me acorta esa distancia entre el real y el artificial. Se achica. Van a poder leer muchísima información sobre estos equipos. Isotec les va a contar cómo baja, de todas las maneras en las que baja el ruido. Cuanto más sofisticado es el equipo, trabaja sobre diferentes áreas. Sobre más áreas trabaja, cuanto más sofisticado es el equipo, mejor calidad de sonido final nos entrega. Y facilitarle la cosa a un regenerador de corriente como un PC Audio hace que el regenerador lo único que tiene que hacer es darnos esa senoidal pura. Entonces nosotros tenemos un silencio de fondo en la escucha, como decir, entre los dos baffles se genera una imagen con profundidad. Esa parte final, ese fondo de profundidad, aquello, es negro, gana oscuridad, gana silencio. Yo lo voy a definir así. Gana como silencio. Ese silencio nos permite escuchar micro detalles o detalles de la atmósfera del lugar. Y esa atmósfera del lugar, si está presente y es tan palpable, termina entregándonos algo totalmente inmersivo.
Entonces nosotros estamos en el evento. Es la sensación, es la de estar ahí. Cuanto más trabajamos este tipo de cosas, más palpable y más realista es. El objetivo es acercarnos todo lo posible al original. Entonces, la forma de acercarme todo lo posible a ese original, hablando de la corriente, que es de lo que trata este video, tiene que ver con mejorar desde la entrada de corriente de tu casa al toma y de allí a los equipos a través de un acondicionador o a través de un regenerador o a través de lo que a mí más resultado me dio, ambos, un acondicionador primero y un regenerador después. Hice pruebas de un acondicionador después del regenerador. ¿Qué decirles? Puede funcionar en ciertos campos y en otros no. Entonces no es algo que yo pueda sugerir como pongan un acondicionador previo, un regenerador y después un acondicionador más y de allí. Momentáneamente no. Si algún día logro una fórmula por el estilo y funciona, me van a ver sugiriéndoselos, porque yo voy a sugerirles lo que a mí me funcionó. Hasta ahora no di en la tecla en ese sentido. He hecho las pruebas, pero no di en la tecla. Todavía no he probado el acondicionador o no encontré el acondicionador que le vaya a la salida del regenerador y que él distribuya la corriente a todos los equipos y que eso a mí me dé una sensación o me dé un upgrade en cuanto a la calidad de sonido y esta cercanía con el vivo, ¿sí? Con la vida real. Bueno, de esto se trata el video de hoy, de la corriente, de todo lo que podemos obtener de ella y de todo lo que podemos mejorar nuestro sistema si prestamos atención a alguno de estos detalles. Inicialmente, entonces, cerrando, cuidar la entrada, cuidar térmica o disyuntor, cuidar el toma y cuidar la calidad de la regleta con la que vamos o zapatilla, con la que vamos a alimentar el equipo es fundamental. Cuidar la polarización, lo que ya hablamos, es fundamental y ustedes van a tener realmente cambios absolutamente perceptibles, no solo en audio, sino que también en video. Esto se los recomiendo, no dejen de hacerlo, no dejen de probarlo. Por favor, no dejen de probarlo. El cambio es dramático, desde la palabra dramática puesto a favor de la calidad del sistema. No tiene un costo elevado. En algunas cosas, la polarización es gratuita, revisarla. Y realmente van a estar muy contentos con la diferencia que van a encontrar si ustedes mejoran la calidad de corriente con la que le alimentan a los equipos. Bueno, esto es todo por hoy. Se fue media hora, así que no quiero extenderme más. En el próximo video vamos a volver a hablar de parlantes y esta vuelta le va a tocar el turno a los medios. Es que vamos a hablar de los medios con los que estuve experimentando durante todos estos años. Hay muy lindas experiencias y se las voy a compartir. Que sigan bien, nos vemos en el próximo video.